¡Oh, oh, oh, oh! ¿Diciembre te rompe o te sana o las dos cosas? ¿Qué sientes cuando empieza diciembre? Siento presión. ¿Cómo le voy a hacer para que esté chido y todo el mundo se la pase bien? ¡Qué chafa! La Navidad es algo que sí espero. Esa emoción de la que tú estás hablando, esa yo no la tengo desde que era niño. Regalos de mi papá, regalos de mi mamá, regalos de mis tíos, regalos de mis abuelos. O sea, era como paren el tren, ¿no? De la emoción. O no lo paren nunca, O ¿no? no lo paren nunca. Hoy has rapeado muchísimo. Perdón, es que estoy emocionado por la Navidad. ¡Oh, oh, oh! Me sale así romeritos, bacalao, Va. lomo, pasta, así estoy así. Así. Ay, ron, Ajá, en mi en tu caso, Bacardí. Creo que sí tenemos muy grabado como sociedad que es un momento para estar con tu familia y para estar con gente. Y eso es lo que también te trae el año viejo y el año nuevo, esta posibilidad de despedirte de lo horrible y darle la bienvenida a un océano de esperanza de que esta vez sí va a ser mejor. Yo eso les digo a todos los que no estén pasando un buen año, aférrense a lo que sí tienen, piensen en lo que sí tienen. ¡Oh, oh, oh, oh! Buenos días, buenas tardes, oh, oh, oh. Buenas noches. ¿Cómo van o qué, amigos? Es el duende latino mexicano-griego de Santa. Más mexicano. Es correcto. Y hoy es Navidad. Bueno, no, hoy es 25 de diciembre. Hoy es 25 de diciembre. Ajá. Ustedes están viendo este maravilloso programa. Lo estamos grabando ahorita. Estamos en vivo. No, no es cierto. Lo estamos grabando un poco antes, pero pues eso no nos quita el espíritu navideño, ¿no? Un hermoso back navideño. Espero que estén disfrutando. De hecho, ya toda la casa está adornada. O sea, no es nada más la mesa y así. O sea, toda la casa está adornada. Allá está el árbol. Ahí en la puerta hay luces. Pueden ver nuestro Instagram, nuestro TikTok, nuestro YouTube, nuestro Súbete, Bájate, cuando pusimos el arbolito. Ay, si quieren, pues síganos, ¿no? Exacto. Ajá, sí. Bueno, ¿cómo estás, Marta? ¡Empezamos! ¿Cómo estás? Estoy bien, creo que este capítulo puede llegar, quizás sea emocional, va a estar filosófico, emocional, creo un poquito, porque, a ver, quisimos hacer un capítulo especial de Navidad y Año Nuevo. Exacto. Se me olvidó decir que por eso decidí vestirme ridículo, ¿no? Hay esferas, ¿eh? O sea, no es nada más un gatito, tiene esferas, es navideño. Sí, o sea, por favor, es navideño. díganle algo de su outfit navideño. Por favor. Yo me puse el gorrito un poco en contra de mi voluntad, pero ni modo, hay que jalar a lo que te pida tu marido, ni hablar, ¿no? Ajá. Es que yo siento que no se me ve tan chido. Bueno, cabe recalcar que estos gorros los tenemos porque Marta insistió en que los compráramos. O sea, sí, pero era como el ratito, el impulso, y ya después los guardas y no los vuelves a ver. Y han jalado, ¿eh? Porque Sí. llevaban un año guardados. Perdón, decías que puede ser que mueva algunas fibras Sí, o sea, es que, a ver, capitulillo. estas fechas están muy cañonas porque, a ver, para mucha gente, obvio, tiene mucho que ver con religiosidad, o sea, con Claro. la religión católica o bien como las derivadas del catolicismo, Correcto, ¿no? con el nacimiento de Jesucristo. Exactamente, y muchas religiones están involucradas más o menos en lo mismo. Eso, sí. Potato, pero creen en cosas muy similares. Pues muchísima gente a nivel mundial celebra estas fechas. Es correcto, sí. Y son fechas muy fuertes porque hay años que como que a veces las ves con esperanza, con anhelos, Claro. pero también para muchas personas son fechas bien rudas, bien pesadas, en Sí. los que... Todo depende del cristal por el que mires, ¿no? O sea, Sí. para algunas personas puede ser una maravilla, para otras no. Para, también, creo, dependiendo tu edad, Sí. ¿no? O sea, porque para mí la Navidad cuando era niño era Increíble. lo máximo, así, lo máximo, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con dónde estás parado, en qué momento de tu vida estás parado, qué edad tienes. O bien algunas Navidades y Años Nuevos son súper chidos y otras son súper feos. Depende También. del año que hayas tenido. Claro, también. O es como, pues sí, igual y de niño era lo peor para mí, ya era un evento traumático incluso porque me faltaba mi papá, ¿sabes? O sea, no sé.
Claro. o mi mamá o mi familia estaba súper mal, o algo horrible había pasado y ahora es una esperanza de que las cosas pueden ser mejor. Sí, O sea, claro. creo que para cada quien, Esta oportunidad que también te trae el año nuevo, ¿no? Dependiendo también cómo lo veas, ¿no? Pero, exactamente, pero o sea, para mí no tiene absolutamente nada que ver con algo religioso. Entiendo que es una celebración en sí misma religiosa, ey, lo entiendo, pero yo no lo veo desde la religiosidad. sí, entiendo. O sea, bueno, ahorita nos clavamos en esa textura, Ey, pero justo el capítulo se va a tratar de diciembre te rompe o te sana o las dos cosas. me Y gusta. digo diciembre, no Navidad y Año Nuevo, porque también hay personas que muy probablemente tienen otras creencias u otras religiones que no creen en esto que se celebra, Sí, pero al final del día, hay vacaciones. sí hay vacaciones, pero Es una parte de nuestras vidas, queramos o no, así sí, es. o sea, sí, yo me imagino, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo sangre judía, Ujú. los judíos no celebran estas fechas, pero sí o sí estás viendo que el mundo entero La está festejando. está celebrando algo y son muchos más que tú. Es como dice Dani, mi amigo, felices fiestas. Felices fiestas. Yo, de hecho, digo felices fiestas. Porque no es una cuestión, como estabas diciendo, digo, desde nuestra Religiosa, perspectiva, ajá. no es una cuestión religiosa. Para mucha gente sí. Para mucha gente sí, para nosotros más es una cuestión de familia, de Ajá, amor, ajá. ¿no? Pero de convivencia, de regalos, Que es 2 veces al año, o por lo menos una, que es Navidad, porque esa es la que es meramente familiar, Sí, en el que estás obligado moralmente a reunirte con tu familia, ey, con gusto. sí, O sea, ¿puedes odiar la Navidad? Porque hay gente que la odia. claro, Bueno, odiar es un decir, que no les gusta la Navidad, sí, pero sí o sí, aunque se queden solos en su casa, se van a quedar pensando en cosas. exactamente. Y bueno, no puedo hablar por todos, ¿no? Pero amigos míos que viven solos, o sea, han venido a pasar Navidad aquí, ¿no? O sea, es como, Sí. no quiero pasar, No quiero estar solo ese no día. quiero estar solo, ¿no? Y no es como, no quiero estar solo, ayúdame, sino como, voy a estar con un gran amigo, o sea, ¿no? O sea, unión, amor. Pero que sí o sí quieres estar con alguien ese día. Claro, claro. Independiente de cómo veas la Navidad, ese día quieres estar con alguien a quien quieres, Sí, de acuerdísimo, ¿no? muy de acuerdo. Pero bueno, vamos a empezar. Let's do it. ¡Ho, ho, ho, ¡Merry Christmas! Vamos a hablar como en general lo que estas fechas despiertan en nosotros y cómo nos atraviesan como adultos en general, o sea, como pareja, como adultos en general. Ok. Pero Va. bueno, ¿qué es lo primero que sienten ustedes cuando empieza diciembre? ¿Qué sientes cuando empieza diciembre? Marta y Kenneth, la honestidad. La neta, siento presión. Ah, caray, ¿neta? Ajá. ¿Por qué? Así de, ¿cómo le voy a hacer para que esté chido? Y todo el mundo se la pase bien. Neta. Y todo el mundo esté a gusto, ¿no? Cuando antes era como regalitos, ponche. O sea, estoy adelantándome, ¿no? Pero Ajá. es como, o sea, ya llega esta fecha del año en la que no sé si va a estar tan sencillo ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Neta? Sí, o sea, yo no paso Navidad como me gustaría pasar Navidad. ¿A ¿Cómo ti te sí? gustaría? Pues quizá con toda tu familia y otra con toda mi familia. O sea, I have a dream, ¿no? O sea, una Navidad la pasemos con tus hermanos y con todos nuestros sobrinos, ¿no? Ahí estoy tomando en cuenta, pero es mi familia, los amo, Sí. me vale madres. Y que otra la pasemos con Chris, Jazz, mi hermana y Vivian, Ya, got it. ¿no? Porque eso es lo que yo quiero. Sientes presión. Ajá, eso no quiere decir que no me guste, Ajá. no se malentienda, pero como que acomodar las cosas para que toda la banda esté feliz, y con toda la banda me refiero tú, yo, mi suegra, mi mamá, mi hermana, si alguno de tus hermanos está aquí, ¿no? ¿Quién va a venir? ¿Quién come qué? A eso me refiero con presión. Ok, A eso ajá. me refiero con presión. Así de, pero es vegano, pues dale pavo de zanahorias, ¿no? O sea, es como... Ay, pavo o de sea, zanahoria. Ajá. no, sé que sonó muy feo el decir, me siento presionado,
pero no es como el aliviane que sentía cuando era un niño, ¿no? Claro. Aquí Pero es como mucha planeación. ¿Pero es una época que esperas o que te pesa? No me pesa. No me pesa, Ok. pero tampoco la espero. Me emociona mucho más mi cumpleaños, me emociona mucho más tu cumpleaños. Ok. No me pesa. Y al final la disfruto mucho. O sea, no quiero que se malentienda lo que dije, Ujú. pero tampoco es algo que estoy, ya que sea Navidad. O sea, no. Pero ¿no hay algún momento en diciembre que dices, ay, ya que sea Navidad? El día, El mero día. ajá, o sea, es como que cool. Y me encanta el árbol, por eso insisto, no se malentienda, no soy el Grinch. O sea, ¿no sientes como una Navidad continua durante todo diciembre? No, eso ya no me pasa. Ya. Eso ya no me pasa. Me pasaba. ¿Cuándo te dejó de pasar? Cuando me volví adulto, como lo que dije al principio, ¿no? Ujú. Por ahí va. ¿Tú? ¿Yo qué, mi amor? Pues es que hiciste la pregunta, ahora contéstala tú. Es que, a ver, creo que cuando a mí me cambió muy cañón estas fechas fue, bueno, es cuando me fui a vivir contigo. Ujú. Porque ya es como, ya estoy yo, ya formé yo mi propia familia. Ey, Entonces ahora ya no es tan sencillo el justo, ¿no? Ponerte de acuerdo de siquiera con quién la vamos a pasar. exacto. ¿Cómo va a estar la onda de la Navidad y del Año Nuevo? Güey, yo quiero estar con mis papis. Obvio. y que ya no voy a estar... Que cuando estaba también mi suegro vivo, estuvo bien chido. No, pero espera, o sea, te estás adelantando. Claro, claro. Pero para mí fue como, puta, o sea, güey, yo quiero estar con mis papis. Claro. Y no que no quisiera estar con tu mamá o con tu hermana. O sea, no es eso, es quiero estar con mis papis. Porque eso es lo que hemos hecho toda la vida. Exactamente. Eso es a lo que me refería. Exactamente. Y ya era como mis hermanos ya no estaban. Tienen hijos. Tienen hijos. Entonces están tornados hacia una Navidad con sus hijos, es obvio. Exactamente. Es obvio. Y pues nos fuimos a vivir juntos tú y yo y es puta este año que va a pasar, Ey, ¿no? Y estuvo increíble porque ya llevábamos 3 años juntos y o sea, tu mamá se llevaba espectacular con mis papás, Ey. fue increíble, y Vivian también se llevaba, bueno, con mi mamá desde el inicio se llevó súper bien. y también con mi pero suegro. pero los años que le tocó a tu hermana convivir con mi papá se llevaban bien chido. Sí. O sea, mi papá como que... Mi suegro se abrió mucho con mi se familia. abrió mucho con Vivian y Porque me quería mucho a mí. Me acuerdo que como que la consentía chistoso, Sí, tenía como mucha consideración, Ajá, ¿no? ajá. Y porque siento que los dos, ¿no? O sea, era como... No, porque, a ver, o sea, Vivian tiene su manera de ser y era como, güey, si vamos a comer tacos, o yo pago o pago mi parte. Ujú. Y era como, mi papá era como, no, yo te voy a invitar. Claro. O sea, igual es una babosada lo que No, estoy no lo es, diciendo. no lo es. Es parte de lo que estoy Pero diciendo. es parte de no como, No lo o sea, es, es no mi lo es. familia. Como, pues igual y un poco desde la perspectiva de antaño, de pues el que tiene que pagar es el señor y así. Es que no es Pero una para babosada. mi mamá, para mi papá era como obviamente le voy a pagar yo a ella su comida. Y me acuerdo que una vez estábamos echando unos taquitos de guisado, los que nos fascinaban de al lado de Galloso, que era sí. como, toca funeral, tocan esos tacos. ¿No? Sí. Oh. Ajá, y que justo ese día mi papá pagó los tacos y Vivian estaba como de, no, a ver, va, yo voy a, o sea, no. Ey, Y mi papá era como, no, sí, pero claro. ambos desde el mejor lugar, obviamente, pero Completamente. es a lo que me refiero, que como que hubo clic entre todos, pues, a eso voy. Sin duda. Y como Ese que, año nuevo yo lo recuerdo, por Navidad, ejemplo. porque fue Navidad y Año Nuevo. Yo lo sé, amor, yo lo que sé. hasta estuvieron los Te Roba. Y lo recuerdo así increíble. La última Navidad y el último Año Nuevo de mi papá fueron en casa de su mamá. Entonces ni siquiera hubo esta necesidad de separar y qué vamos a hacer, porque ambas fechas las pasamos en casa de tu mamá. Es correcto, es correctísimo. Sí. Pero ibas y a decir algo. bueno, a eso es a lo que me refería, o sea, porque siento que lo dije como, o sea, no lo dije bien. No es una cuestión de no me gusta, sí me gusta la Navidad, no es algo que espere, ya no es como esta ilusión de antes. Claro que me gusta, pero es eso, precisamente, ¿no? O sea, es como, ¿a dónde va a ser el jale? ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a estar a gusto? ¿Quién no va a estar a gusto? ¿No? O sea, cuando antes era mi mamá era de, vamos a estar en casa de tu abuelo, no te estoy preguntando, y para mí era lo máximo, porque eres un niño, recibes regalos, te dan dinero, estás con todos tus primos,
O sea, es como otra onda, ¿no? Todo esto suena que no. Yo lo que más quiero en la vida y siempre quiero es pasar Navidad con Marta. Y me vale. Sí, claro. O sea, pero tenemos que acomodarnos los dos. Yo sí lo veo súper distinto a ti, ¿eh? Bien cañón. Porque para mí esa última Navidad y Año Nuevo de mi papá, que la pasamos en casa de tu mamá, para mí fue el parteaguas y lo que marcó que ya siempre iba a ser así. Que ya no había necesidad ni remotamente de preocuparme cómo iba a ser la onda, porque oficialmente podíamos pasarla todos sin tener que dividir nada. Pues mira. Así lo No, he no, vivido es que yo. sí entiendo, pero al final Ajá. llegan, o sea, han llegado nuevas personas, ahora estamos pasándola también con nuestro sobrino y con tu prima, Ah, y bueno, con tu no. tía. Estamos hablando de hace 12 años. Por eso, hace 12 años Ahorita- era diferente. ahorita es La otra pregunta me la historia. hiciste en el pasado o en el presente. No, a ver, aguanta, como que en general, es un en general. Y yo te estaba diciendo... Claro, pero ahí es diferente que porque para estaba mí- mi suegro. No, claro, pero es que no he terminado mi punto. Ok, adelante, Marta Elena. Dije que cuando me fui a vivir contigo fue un parteaguas, en ese sentido, porque era de ahora qué va a pasar. Sí, Después, o sea, ya después era... Cuajó. Ya, pues ya ese fue el último año de mi papá. exacto. Ya, ahí ¿Y ya luego valió. qué pasó? Y entonces, Fuimos a Cancún con tu hermano. claro, pero para mí ahí ya era, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Fuimos tu hermana, tu mamá, mi mamá, tú y yo. Claro. Y ya todas las Navidades y Años Nuevos fueron así, Sí, porque ya es como de, así es como la vamos a pasar. claro. Esta es la nueva familia de todos. Se unieron las dos familias y ahora somos nosotros 5, somos la familia. A ver, no que mis hermanos dejaran de ser mi familia. Es que a eso voy yo. Pero bueno, parece que estamos discutiendo, pero no. No, cero. No que mis hermanos dejaran de ser mi familia. Obvio no me refiero a eso, sino a los que estamos aquí somos los que nos la pasamos juntos. Los sin hijos. Y pues éramos nosotros 5 y para mí Ey. era lo que yo sé, para mí, lo que para mí es de ahora en adelante es que Navidad y Año Nuevo somos Susi, Vivian, Kenneth, mi mamá y yo. O sea, por eso te digo, tenemos ideas totalmente distintas. Pero, Ahora dime, ¿no te gustaría una Navidad? O sea, yo todos los años, y más ahora que nació mi sobrina, yo digo, cuando tenga 3, 4 años, me mamaría pasarlo con ella. no, por supuesto, claro, o sea, porque los tiempos van cambiando. A eso es a lo los que me tiempos, refiero. los tiempos van cambiando. Mi suegro pero, ya se fue, ahora ya llegó tu prima, ahora mi hermana está casada. O sea, es como, siempre suena que que tienes que planear, a eso me refiero, porque las cosas van evolucionando. totalmente, o sea, pero la pregunta es si te pesa o te emociona. Ah, bueno, esa Esa es la pregunta la pregunta. hiciste después. No, esa Bueno, es esa mera. no me y pesa. tú dijiste, siento presión porque es planear y a ver quién se la va a pasar bien y quién no. Bueno, y hay no que me organizar. pesa. No me pesa. Para mí nunca ha sido un tema de presión ni nada. O sea, si para ti sí, pues, o sea, pues sí, ¿no? Pero para mí no. Para mí siempre ha sido como, a ver, o sea, nosotros comemos esto. ¿Ustedes qué comen? No, pues esto. Pues, Tráiganlo. o sea, pues se come todo, entonces. Claro. Y Sí, ya. claro. Así es como yo siempre lo he visto. Va. Y para mí sí es una época que la espero. Ok. No es que la espere desde junio. No, pero como No. dijiste, desde que empieza diciembre y eso. No, desde antes. Ok. O sea, desde antes De hecho, yo empiezo como a entrar no puedo decir que en modo navideño desde septiembre, porque es una exageración que lo diga, Ajá. pero sí puedo decirte que mi época favorita del año es septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, todos esos meses para mí son la hostia cañón. Ok. Cañón. De entrada a septiembre, pues es mi cumpleaños. Clarín. Pero más allá de que sea mi cumpleaños, regalos este 3 de septiembre. Pero más allá de que sea mi cumpleaños, es el enorme Viva México. Es chiles en nogada, Ey. ves verde, blanco y rojo por todos lados, pero ya es oficialmente el último cuatrimestre del año. O sea, es el cuatrimestre que te hace más feliz. Me hace muy feliz esos 4 meses. Ok. O sea, va. septiembre, mes patrio. Octubre, Halloween. Día de Muertos. Pero es como todo el mes es oscuro y brujas y cosas que asustan y Ajá. así. Cañitas. Yo leí cañitas. Una redacción de alto impacto, ¿no? Noviembre, Día de Muertos, pero Ey. ya noviembre es pues ya valió, ya está acabando el año. Claro. Y ya diciembre es quiero luces y Santa Clauses por todos lados. Va. Entonces Va. a mí sí me emociona mucho,
mucho la Navidad y de forma distinta el Año Nuevo, pero la Navidad es algo que sí espero. Ok. Yo no lo espero, pero me gusta. Ok, Me gusta. hasta ahí. Sí, o sea, no lo espero de, ya viene Navidad y así, o sea, no. Yo un poco sí. Pero llega y es como, qué chido. O sea, y me gusta que esté decorada la casa, o sea, sí me gusta, pues. Sí me gusta. O sea, pero amaneces el 24 y qué, así de, es hoy. No. O es así como de, órale, hoy es Navidad. La 2. Órale. Yo antes, o sea, te digo, antes era otra cosa, ¿no? Sobre todo, olvídate de las familias y tú y yo y súbete y bájate, o sea, cuando eres niño, ¿no? Empezando por ahí. Empezando porque yo tenía 2 Navidades, ¿no? O sea, una con mi mamá y otra con mi papá, ¿no? ¿Y eso lo ves como algo, lo veías como algo niño, padre? Sí. Porque Santa sabía dónde iba a estar, pues Santa sabe. Sí. Santa sabe qué tranza. Entonces, o sea, Santa llegaba a las 2 casas. Entonces, no es que llegara a las 2 casas. Santa llegaba a la casa en donde yo iba a estar. Ok. Santa sabía dónde iba a estar, pues es Santa Claus. Yo vivía, ya o sea, yo vivía con mi mamá, pero cuando me iba con mi papá, pues Santa Claus dominaba que entonces, pero al final para mí eran 2 Navidades, no porque Santa hiciera 2 vueltas, ¿no? Pues no, pues qué pató. Sí. No. Santa pues en mi caso sí daba 2 vueltas. Santa llegaba a casa de mi papá si me tocaba con mi papá. Pero entonces, si me tocaba estar con mi papá esa Navidad, mi mamá me daba ella regalos. Como no vas a recibir a Santa Claus aquí en la casa, pues yo te voy a dar regalos. Entonces mi mamá me daba regalos de ella. Sí. Y ya yo con mi papá recibía los regalos de Santa más los regalos de mi papá. Qué increíble. ¿No? Y si estaba con mi mamá, pues, o sea, pues al revés, ¿no? Fíjate que no sé la raíz religiosa de por qué los regalos. No, creo que sí, porque los 3 Reyes Magos le llevaron regalos a Jesucristo cuando ¿verdad? nació. Y por eso nos damos regalos nosotros. Yo me imagino que va por ahí, si no, por favor, corríjanos. Perdonen la falta de... Corríjanos si estamos mal. Católica, perdón. Corríjanos si estamos mal, pero según yo sí es por eso. Ok, todavía no era catolicismo, en estricta teoría ahí todavía era judaísmo, ¿no? Ajá, pero al final le dieron los 3 Reyes Magos un regalo a Jesucristo. No, o sea, sí, pero en ese preciso momento no existía el catolicismo, ¿no? Ah, sí, no. Díganos qué onda, ¿por qué son los regalos? Sí, porque pues sí, perdón, no sé. Pero según yo sí es por eso, por los regalos de Cristo. Según yo ¿no? sí, pues sí, estás festejando el nacimiento de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, a eso es justo a lo que me refiero. O sea, esa emoción de la que tú estás hablando, esa yo no la tengo desde que era niño. ¡Qué chafa! Yo la he tenido toda mi vida. Es que cuando se me quitó cuando se murió mi papá, porque era como de, oficialmente ya va a estar del nabo la Navidad porque no está mi papá. Ajá. Me costó años entender que ya no iba a estar mi suegro. Sí, o sea, no tanto eso, porque lo entendí desde el principio, sino que oficialmente ya nunca iba a volver a pasar Navidad como la había pasado toda mi vida. Sí, claro. Ahí ya fue como, fuck, ahí viene Navidad. Y no está mi papá. Entiendo. Pero previo a la muerte de mi papá, a mí la Navidad siempre me emocionó muchísimo. Y es que para mí siempre fue diferente. Sí. O sea, a veces era con mi papá, a veces era con mi mamá, ¿no? Por ejemplo, hay una que tengo como un recuerdo increíble. Pasamos Navidad, mi papá, mi hermano, Pat y yo. Ok. ¿Vivian, no? No. Y estuvo increíble, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pero ellos seguro en la mañana, el del 25, ¿no? Ay, no sé. Gringo Style, no sé. Debió haber sido la mañana del 25, ¿no? No sé, mi vida hermosa, no sé. Ajá. Pero, ¿no te acuerdas? No. Fue en Florida, que mi papá iba ahí desde hace muchísimo tiempo. Y lo pasamos nosotros. Tengo unas fotos increíbles. Ahí no vivía en Florida, ahí debió haber vivido en Carolina del Norte o del Sur o algo así. No, vivía en Sebring, Florida. Tengo fotos. ¡Ay, qué bruta! O sea, es que, claro, primero vivió en Florida y ya después de ahí... Carolina del Sur. Y luego se regresó luego a Florida. Florida. Tienes toda la razón. Entonces, sí, pues yo qué los vas a ver, ¿no? Por eso tengo fotografías. Fue una yo Navidad, soy quien fue. Fue una Navidad muy diferente, pero estuvo súper chida. O sea... Pero ¿no te pasó, por ejemplo, que extrañaste a tu mamá y a tu hermana? Cañón. Pero puse el árbol con mi hermano. Mi hermano y yo pusimos o sea, yo puedo decir que puse un árbol de Navidad con mi hermano. ¿Y qué tal les quedó? Horrible. E hicimos una estrella pintada con un Esterbrook. ¿En serio? Pero pues tú misma lo acabas de decir y es justo a lo que voy. Tú acabas de decir, parteaguas, la muerte de mi papá, ¿no? Para mí parteaguas es infancia, adolescencia, adultez. Porque para mí siempre fue distinta. Y claro que esa Navidad te llegaba esta nostalgia o este sentimiento guango de
me la estoy pasando brutal con mi hermano y mi papá, pero me falta mi rayaría mamá. estar con mi mamá y mi hermana. Entonces, ¿tú crees que por eso no esperas estas fechas? ¿Porque siempre te faltaba alguien o algo así? Toda la vida me faltó alguien. Ayúdame, Freud. Siempre me faltó alguien, pero cuando era niño era como todo va a estar bien, porque la ilusión estaba ahí, las navidades en casa de mi abuelo eran una maldita maravilla, estaban todos mis tíos Velázquez, todos mis primos Velázquez, me la pasaba increíble, porque estaba con todos mis primos, con todos mis tíos, con mis abuelos, con mi mamá, con mi hermana. A ver, te voy a hacer una pregunta. Adelante. Ni está ahí, pero para ti, ¿qué era la Navidad? Que estuvieran quiénes, así como quiénes están en tu Navidad, punto. O sea, siempre te va a faltar alguien. Mis abuelos, Ajá. mis tíos, o sea, los tres, o sea, mi tía Laura, mi tío Miguel, mi tío Roberto, mis Sus primos, respectivos todos sus hijos, mi mamá, mi hermana y yo. Ok. O sea, totalmente Velázquez. 100% Velázquez. Ok. 100% Velázquez. Eso para ti, eso es Eso es lo la que Navidad. representaba Navidad. Y Ok. Año Nuevo, los mismos, pero en Acapulco. Así fue toda mi vida, con la excepción de cuando me iba con mi papá, que me la pasaba increíble también. Pero entonces es lo que te digo, tú lo acabas de No decir muy están mis claro. abuelos, mis tíos, mis Tú primos lo y acabas de sobre todo decir mi muy mamá y claro. mi hermana. Exacto. Tú lo dijiste muy claro. Parteaguas mi papá. Yo no, yo fue como por etapas de infancia, adolescencia, adultez. Y en la infancia era maravilloso, ¿no? Santa donde tuviera que llegar. Regalos de mi papá, regalos de mi mamá, regalos de mis tíos, regalos de mis abuelos. O sea, era como paren el tren, ¿no? De la emoción. O no lo paren nunca, O ¿no? no lo Mejor. paren nunca. Hoy has rapeado muchísimo. Perdón, es que estoy emocionado por la Navidad. Y pues Ajá. ya, esa es la respuesta. Ok, entonces para ti, ¿quiénes son los que tienen que estar en Navidad? Para mí las Navidades, sí o sí, toda mi vida, así como para ti, como tú lo describiste, Ajá, ¿tienes comezón? tengo calor. Yo comezón. Pero me vale, güey, o sea, voy a mantener el gorro hasta el No, final. mames, es como el suéter de Leonard, Ajá, ya sabes, que se llena de mamadas Sí, ya rojas, sé. así siento la cabeza, todo como son aquí también, así. Para mí, Navidad es mi papá, mi mamá, Jorge, Mauricio, yo, mi tío Marco, mi tío Joaquín, mamá Natalia, Mira. abue Marta, y abue Lenita. Y a veces, los primeros años de mi vida, Gaby. ¿Y eso hasta cuándo duró? Toda mi vida, hasta que se murió mi papá. Pues no, bueno, no, porque ese año me la pasé contigo, pero si no, o sea, en casa de tu mamá, pero si no, habría sido así, o sea, con mis tíos. Pero tu abuela falleció hace mucho. Ah, Tu bueno. abuela dejó de ir. Ah, Gaby bueno. dejó de ir. Sí, sí, sí. Eso es lo único que, ¿ves? Te estoy Ok, diciendo. ok, O sea, bueno. Mi hay una Navidad es- evolución. ya dije, esa es mi Navidad, Ajá, ¿no? ajá. Ahora, crecemos, siguieron así las Navidades, Gaby ya no estuvo con nosotros, y luego mi abue se murió en enero de 2004. Diciembre de 2004 fue la primera Navidad y Año Nuevo sin ella. Claro. Y fue un parteaguas muy grande porque por primera vez en la vida dijimos, ni siquiera quiero estar en México. Sí, me acuerdo, es cuando se fueron a... A esquiar a Lake Tahoe. Claro, que se Ajá. fueron todos. Nos fuimos todos a esquiar, Incluidos Natalia y Boli. incluidos Natalia y Boli. Sí, 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 claro. Nos fuimos a un viaje muy padre. Que fue a esquiar a Lake Tahoe. También estuvimos en Napa Valley, en Reno y en San Francisco. Fue un viaje bien padre. Pero con todo de que fue un viaje que conocimos lugares muy lindos y tal, no estaba mi abue. Estaba como ese... Y Claro. estábamos también lejos de mis tíos, o sea, era como que la primera Navidad que no estaban mis tíos, no estaba mi abue, o sea, que nos habíamos como separado los que la pasábamos juntos siempre. Y ve, piénsalo, para tus tíos, ¿cómo debe de haber sido esa Navidad? Ha de haber sido muy cañón. O sea, es lo que- porque no es lo estaba que mi te abue, no digo. estaba mi abue, pero tampoco estábamos nosotros. No lo digo desde una perspectiva mala, No. sino como pues es una evolución y vas creciendo y Totalmente. unos se van, otros llegan, ¿no? O sea, yo estoy rayado de que van a venir mi sobrino y mi prima y mi tía. Y Michelle acá. No, claro. Me raya. Claro, pero no, es no, algo no. distinto. No, por supuesto. O sea, estamos hablando de lo que en su esencia más profunda, quiénes eran para nosotros los que estaban en Navidad. Claro.
Ajá, Después se murió mi abue, luego, ¿sabes? O sea, claro. y ya después empezamos a incluir también a mis tíos en nuestras navidades. Luego se murió mi tío Joaquín y solo estaba mi tío Marco, y Ey. mi tío se unió cañoncísimo, y entonces él iba a casa de tu mamá y también llegó a pasarla aquí con tu mamá y con tu hermana y así, y luego se murieron todos. Ajá. Y eso pues volvió a reconfigurar, y pues se van unas personas y llegan otras, y ahora está increíble también que pues que ya ahora es con mi lado cadena, porque toda la vida fue con los Díaz Mercado. Exacto. Así como para ti fue Es Velázquez, como si ahora lo pasara con con los Trian. la única prima que tengo en Grecia, ¿no? Así. Ajá, no, que tu Navidad fuera Trian, sí, has Exacto. pasado Navidad con los Trian, pero las menos. Sí. O Sí, sea, sí, siempre sí. tu Navidad se apellida Velázquez. Sí, sí, sí. Mi Navidad se apellida Cadena Díaz Mercado. Y yo no recuerdo ninguna Navidad con mi hermano chiquito que llegara Santa Claus para los dos en el mismo lugar. O sea, yo, cuando mi papá estaba casado con la mamá de mi hermano, Ujú. no pasamos una Navidad juntos antes de que naciera mi hermano. Ok. Perdóname. Después de que naciera ¿Por? mi hermano, no tengo la menor. Pregúntale a los adultos, no tengo la menor idea. Pero, o sea, yo sí. O sea, una vez que nació tu hermano ya no la pasaron con tu papá. Sí, pero ya como cuando Chris era más grande, ya Santa Claus ya no llegaba, porque Chris ya era más Sí, grande. pues ya no era niño y solo le llega a los niños. Ajá. Exactamente, ¿no? Entonces es como, a lo que voy con esto es un ejemplo más de que siempre ha sido muy cambiante, y en mi caso más, ¿no? Pero sí, el 70% de mi vida, hasta antes de conocernos tú y yo, o bueno, hasta antes de estar juntos, fue Velázquez. Sí. Velázquez. Sí, para mí, o sea, para mí siempre fue una constante, siempre con las mismas personas, siempre, siempre, siempre. Nunca eran menos, a veces eran más. Y entonces, ay, esta Navidad va a venir así mi tío Mario, Eso pasaba con mis abuelos. y se sumaba gente, ¿no? Los sumados, Ajá. que era maravilloso. Que era increíble, por supuesto. Claro. O sea, había Navidades que la pasaban parejas, amigos de mis papás con sus hijos, y entonces era un desmadre, o sea, éramos así 7 familias y te la pasabas espectacular. Claro. Pero a lo que yo voy es, los fijos son los que ya mencioné, o sea, esos estaban sí o sí. Sí, claro. Nunca no estaban. Eso, A veces entiendo. había más, Sí, pero pero nunca nunca menos. para mí sí, el parteaguas de la muerte de mi papá sí fue rudo, porque siempre había sido igual a Navidad. Entiendo. Y para mí ha sido increíble poder juntar a tu mamá con mi mamá, porque eso es lo que yo aprendí en mi casa. O sea, en mi casa siempre estaban mis 2 abuelas, en todos los cumpleaños, en todas las Navidades, Años Nuevos, fiestas, todo, iban las 2 mamás. Ey, Y se llevaban espectacular mis 2 abuelas. sí. Para mí, haber podido replicar eso es increíble. O sea, a mí me fascina que mi mamá y tu hermana se amen. Eso es lo máximo. Porque todavía las mamás, que digo, es raro que las consuegras se amen. Sí, pero nosotros Pero bueno, nosotros tenemos suerte. mucha suerte que nuestras mamás se aman como nunca habían amado antes. Ajá. Pero al final es como las señoras y así. Pero que en ese amor esté incluida tu hermana, ahí sí está chistoso. Es increíble. Porque tu hermana ama a mi mamá y mi mamá, Viceversa. bueno, madre de Jesús, es su niña. Ajá. Mi niña, porque Sí, así sí, dice. mi niña. O sea, a ver, quiero que sepan que así dice mi mamá, de mi cuñada. Mi niña. Exacto. Tenemos mucha suerte, pero para mí sí, desde que esa primera vez que la pasó tu familia con la mía, fue increíble, porque fue como, ya oficialmente no me tengo que preocupar Ujú. por separar, pues si podemos estar todos juntos. Claro, pero yo no estoy diciendo que no. O sea, a mí también me ha encantado. O sea, me ha encantado. Esa Navidad fue maravillosa. Pero en ese sentido a mí me emociona la Navidad, porque es cuando se van a juntar las 2 familias, que se ha hecho una familia más grande por el amor que nos tenemos tú y yo. Ya. Y que Entiendo. ahora, por ejemplo, se pueda sumar Vivian, la esposa de tu hermana, Ajá. y que sea ahora también ella parte de la familia. Ey, Está increíble. Para mí sí aplica el más es mejor. sí, entre más mejor. Sí, porque además
pues, no sé, hacer jueguitos, divertirte, Claro. no sé qué. Yo estoy acostumbrada a las navidades multitudinarias, o sea, igual y no, estas familias como, no sé, la de Evita, ¿no? Así de, no, o sea, de que toda la Rentan Navidad... el Foro Sol. Sí. Bueno, perdón, Bueno, el estadio GNP, ¿no? El estadio GNP Ajá. Seguros. Rentan el Foro No, Sol. Foro así, Sol. Navidad, así de. Sí. ¿Y dónde está tu prima Carla? Así de, Está güey, en las sé, gradas, no están le tocó en general A. Ajá, o sea, los chiquitos están en general B y los adultos en general A. Exacto, y tu O sea, tío las Dubiges navidades, al lado de la así barra. de que toda la Navidad lo único que haces es saludar, Exacto, porque cuando empiezas a saludar son las 9 y cuando terminas son las 4 de la mañana. exacto. Tenemos una amiga que en serio su familia es así de, no, amigos, porque además ella es como que habla muy así. Ajá, ajá. 150 personas, Sí, yo así ¿no? de ¿No es wow. así? Ey. ¿No? Y unos en la cocina y entonces hay 17 señoras lavando trastes, Exacto. porque ya tiene que comer los siguientes y así, Exacto, o sea, quítense, es como en la casa de Toño, ¿no? Ya háblanse. ándale, es la casa de Toño, las navidades de Solo la familia de Navidad. Evita. Exacto, Así, exacto. los que siguen. Lléguenle. Aquí es su pozole y hasta Sí. luego. O sea, no tan así, ¿no? Mis navidades. Pero a sí. mí la neta es que sí me gusta con mucha y gente. a mí también, o sea, Ajá. siento que lo que dije al principio ya me convertí en mataperros, o sea, ¿Por qué? matas un perro y te conviertes en Sí, o sea, del Grinch. cero. A mí también me encanta. Por eso amaba las navidades en casa de mis abuelos, ¿no? Porque entonces... Por interesado, por los regalos. Claro, no, porque aparte mi abuelo, o sea, era así de, va a venir el ingeniero Lames, y no sé, el arquitecto Guarahuequi, y no sé qué, y súbete y bájate, y entonces los hijos, y entonces... ¿Los hijos juegos, o las hijas? Las hijas. Ajá. Saludo, No te- Paola, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Ah, ¿Cómo ¿te van? acuerdas? Sí, cómo no. Uy, ándale. Pues ahí es Ajá. donde conocí ¿Quieres que te la la presente? Navidad. No. Bueno, no, igual no, ya la conoces, ¿no? Ajá. No, claro, sí. O sea, insisto, y cuando hacemos el jueguito y todo, me raya, ¿no? Pero sí es un momento que tengo que pensar mucho más, ¿no? Si te fijas, siempre es como, hagan lo que quieran, coman lo que quieran, pero pues denme unas cubas y ya. O sea, es como, quiero regresar a esa infancia en la que no me tenía que preocupar por nada. Sí. En ese sentido, sí no es hagan lo que quieran y coman lo que quieran, Ajá. porque como que, o sea, es mi cabeza, todo es mi cabeza. Sí. Para mí ahora me toca Tú hacerlo. yo hacerlo, no necesariamente organizarlo y así, o sea, pero sí decir, ok, a ver, se va a comer esto, ok, va, yo puedo, o sea, lo que comen todas las familias, güey, al final, pasta, ensalada de manzana, algunos comen lomo, otros pavo, pero es bacalao, romeritos, pero como que básicamente todo el mundo come lo mismo en Navidad. Sí, claro. Lomo, así, adobado, Exacto. otros con alguna salsita dulce, o sea, Pavo de zanahoria si eres vegano. pero en general como que más o menos todo el mundo come cosas similares, ¿no? Sí, claro, sí. Y para mí ahora es como yo quiero cocinar. Sí. Quiero cocinar. Tenemos videos de navidades pasadas, yo haciendo el lomo, untándole mantequilla. Y me fascina ser ahora la gente, o sea, porque para mí era increíble sentarme a comer y disfrutar de esa comida, que solo disfrutabas de ella una vez al año. Claro. Y era como, oficialmente puedo comer bacalao. Como si lo hubieras tenido prohibido el resto del año, Sí. ¿no? Y es pecado comer bacalao, así de, puedo comer bacalao 24 de diciembre y 31 de diciembre. Claro. Y, por ejemplo, Si comes el primero, sí. No, sí, el primero sí porque es Si recalentado. comes el 2, recalentado, Claro. y hay tortita de bacalao, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. O tortita de lo que sea. Sí, pues. sí, de pavo. Así, abres un pan y le pones comida de la Navidad. Ajá, exacto, ya, ¿no? exacto. Y eran unos festines y era comida espectacularmente deliciosa. Mi mamá hacía el bacalao y neta, seguramente es porque tu mamá, si tú me estás viendo, a ver, no, el de mi mamá, ¿no? Así, Sí, el de mi abuela. Classic. Pero me vale, el de mi mamá era el más chido. Por supuesto. Por supuesto. El bacalao más chido sobre la faz de la tierra es el de mi mamá. Obvio. Sí te creo porque mi suegra cocina Sí, espectacular. cocina delicioso.
Y mi abuelenita, o sea, la mamá de mi papá, pues ella hacía romeritos, pero a ver, gente, los hacía a mano. Ella compraba así las nueces, las almendras, las molía en el coso ese, que es como un Metate, te mate. metate, creo que es metate, Sí, que era así, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. así, Sí. molía todos los ingredientes del mole, o sea, Sí, pues todos. es que cómo no amarlo, pues Se es que... tardaba días, es más, creo que se tardaba 2 semanas haciendo los romeritos. Imagínate de Ve. lo que te estoy hablando. Pues es que eso es una fiesta, o sea, eso Entiendo que no te gustan los romeritos, Ajá, ajá. No me desagradan. pero imagínate para alguien que le gustan, ¿a qué saben? Sí, es esos manjar, romeritos? es un manjar, es un manjar. O sea, Y es como estoy disfrutando de un manjar en Navidad, ¿no? exactamente. O sea, especial de Navidad. Y cuando llegaba la hora de los romeritos, no estoy exagerando, no sé si me vaya a ver alguien de mi familia, o sea, bueno, pues mis hermanos, Ajá. mi mamá siempre me ve, cuando llegaba la hora de los romeritos era silencio sepulcral en la mesa. Todo el mundo comiendo. No estoy exagerando. Sí, sí, te creo. En mi casa los días mercados, sobre todo, eran las personas más mamonas sobre la faz de la tierra, le consta a Kenneth. Ey. Una cosa de etiqueta a donde quiera que vayas y, bueno, el manual de Carreño estaba mal. Eso no es cierto, esto era así, ¿no? O sea, es que ni les digo de lo que desciendo porque... Ey. Pero ahí en el momento de los romeritos, me vale madres todo, yo voy a limpiar el plato con el pan. Sí, pan patinador. Pan patinador y me vale. O sea, no lo hacían con la mano porque aguas, o sea, Sí, eso sí, era sí. tremendamente feo, maleducado, Ajá. pero sí con el tenedor y el pedacito de pan, ¿no? Así. Ay, es un pan patinador fresa. Pan patinador fresa, Ajá, ajá. ¿no? Así no me podría importar menos. Claro, por yo voy a supuesto. limpiar este pedo. Claro, claro. Porque no voy a desperdiciar una lamida de mole. Sí, por supuesto. ¿No? Y si se tiene que ir con el pan, se va con el pan, se acabó. Y para mí, una de las cosas que más, o sea, que yo creo que somos todos, que es tremendamente importante la comida. Sí, Y por no supuesto. nada más a lo que sabe. ¿Quién la hizo? Sí. El pavo lo hacían mi mamá, mi tía Laura y mi abuela. Sí. Y te acuerdas quién Sí, lo hacía. Sí, sí, sí. Porque entonces ya sabes que tienes que ir, inyectarle no sé qué madre y súbete y bájate. Ujú. Sí, Mi sí, mamá sí. hacía el bacalao, mi abuelita romeritos, mi abuela Marta hacía el lomo que hago yo. Eso, sí, Ajá. sí, sí. Y es como, para mí, poder ser ahora quien alimente. Ok, ok. Ajá. Sí, claro, agarro la Y onda. que sea como, yo lo hice y me explota el corazón como no tienes una idea, no estoy exagerando, Ok. me explota el alma de felicidad, o sea, como, ya sabes, los ositos cariñositos que se agarraban de la mano o le hacían así y Sí, salía corazón su así superpoder, claro. y el claro. arco iris así. Bueno, así me sale así romeritos, bacalao, Va. lomo, pasta, así estoy así, ¡oh! Así. Ay, ron Ajá, en mi en tu casa. caso, Ajá. Bacardí, Sí, así. sí, exacto. De verlos comer y disfrutar, para mí te juro que eso es lo que más disfruto de todo. Qué chido, qué chido. Y es increíble poder ser ahora yo esa persona. Sí, tú ser la anfitriona. ¿Te gusta ser la anfitriona? O sea, sí me gusta mucho ser la anfitriona, pero insisto, va más allá de eso. Porque ¿cuántas veces la hemos pasado en casa de tu mamá? Muchas. Sí, pero pues tú pones Ahorita la mesa, ya la estamos pasando cocinaste. más aquí. Sí, sí, Pero la mayoría de los años fueron de hecho en casa de tu mamá. sí. Y en todos esos años me gustaba poner la mesa y llegaba así de yo hice el lomo e hice la pasta e hice no sé qué. Ajá, ajá. Porque como ahora me toca a mí Y Kenneth lo cargó, se manchó los pantalones. y viene de malas. Kenneth con la pavera esa que era de mi abuela. Puta, ¿cómo te pones de malas cuando te pongo a cargar esa Por pavera? eso la Navidad es aquí. Mánchense, los demás yo no. No, pues es que ahora ya, vaya, justo lo que hablábamos de la evolución. Pues ahora, o sea, la mayoría de los años fueron en casa de tu mamá, Ey, pero ahorita ya están siendo aquí porque ya me está gustando muchísimo, pues sí, ser la anfitriona. a fuerza. O sea, de pasen, Dense. ¿no? Huelan, Exacto. vean la luz. Exacto, así. O sea, exacto. me fascina hostear la Navidad, la neta. A fuerza. ¿Por qué a muchas personas estas fechas les despierta traumas? Pero también, por otro lado, en general,
¿Por qué es que estas fechas, esperes la Navidad, no la esperes, como sea, pero ames la Navidad, no la soportes, como sea, a todo el mundo le despierta emociones muy profundas? Sí, ¿Tú por qué crees? porque socialmente creo que hasta está mal visto o es deprimente que estés solo en Navidad. Y por ende, la contraparte de eso se convierte en quiero estar con mucha gente. Igual sonó muy idiota lo que dije. Ok. Pero es como... No, no soy idiota. Es lo que decíamos hace ratito, ¿no? O sea, alguien que es como amigos míos que han llegado a venir, también amigas tuyas, comía con su familia, entonces ella podría haber dicho, Ya me voy a mi casa. ya pasé ya fue mi Navidad. Sí, pero no, la Navidad es de noche. Mejor me voy con Marta y Kenneth. Sí. Sí, porque la Navidad es de noche, ¿no? Exacto, ¿no? Yo lo que creo es eso. O sea, ¿por qué despierta un sentimiento tan fuerte? Porque muchas emociones, buenas, malas. Por eso dije, sentimiento fuerte, bueno o malo. Claro. Porque creo que sí tenemos muy grabado como sociedad que es un momento para estar con tu familia y para estar con gente. Y es ahí donde puede ser bueno o ser malo. Si en tu Navidad, y lo digo con el corazón en la mano, no había que comer, o había una mirruña para una familia gigante, o pasabas frío, por decir uno de mil. O sea, tú me quieres deprimir. No, pero una de mil cosas que pueden haber estado horribles en tu Navidad, o tenías un papá alcohólico, o estabas abandonado, o qué sé yo, pues por esta carga emocional que te pone la sociedad en estas fechas, pues se convierte en el peor martirio que puede existir. Claro. Porque es cuando más solo vas a estar. Tú puedes estar solo todo el año. Pero ahí es como ese sentimiento de no le importo a nadie. Estoy solo. Pero estás respondiendo dos cosas en una. O sea, por un lado, el tema de la soledad, y en ambas estoy totalmente de tu lado. Ajá. Porque por un lado estás diciendo de la soledad y por el otro de los traumas. Ajá. Y son dos cosas distintas. Sí, bueno, pero son sentimientos muy fuertes. No, claro, pero lo trataste como una cosa, cuando son dos, ¿no? Bueno, así lo veo yo. No, claro. Porque sí, o sea, siento que es una época, Navidad y Año Nuevo en general, ¿no? Felices fiestas. Que Navidad, no sé qué opinen, pero yo siento que la Navidad se respira como más familiar. En Navidad. Navidad, 24 de diciembre como tal, siento que es una fecha que es mucho más familiar y Año Nuevo te puedes dar la licencia de echar desmadre con tus amigos. Sí. Puede llegar a no ser tan familiar. Que es lo que te decía, perdón que te interrumpas rápido. En mi caso así ha sido, infancia, adolescencia, adultez. Yo todavía en la adolescencia no era de lo paso con mis amigos. No, ni yo. Era de Año Nuevo. Yo nunca he sido de pasarla con mis amigos. Hasta el año pasado. Yo Año Nuevo, adolescencia y ya un jovenzuelo, 10 y tantos, incluso hasta los 20 y madre, era sí o sí con mi familia. Sí. En Acapulco. ¿No? O sea, por eso te digo que en mi caso, perdón que te interrumpí, es más como de épocas de mi vida. Entiendo. De mi edad, pero bueno, sí. Sigue. No, para mí toda la vida sí ha sido familiar, Año Nuevo también, pero sí, por ejemplo, el año pasado que la pasamos con nuestros amigos, más licencia. Me dolió horrible que mi mamá se quedara en la casa. O sea, eso me dolió horrible, la neta, lo he de confesar. No estuve nada a gusto en ese sentido. Pero pero no soportaría, no lo haría en Navidad. Más licencia. Ajá. Más licencia, ¿no? Tienes un poco más de licencia en Año Nuevo. Pero a ver, sí, o sea, te voy a sumar a todo lo que dijiste hace unos minutos. Es que está muy cañón porque la Navidad, bueno, las fiestas decembrinas, te recuerdan lo que anhelabas o anhelas, lo que no tenías o lo que sí tenías. ¿Quién eras tú también en esos momentos? O sea, igual y en ese momento en particular que están, no sé, está toda tu familia, tú estás viviendo el momento y ya. Pero es cuando creces, esa es mi idea, es cuando creces que ya te das cuenta de muy profundamente qué sentías. Porque igual es como de, tienes 10 años y estás triste porque te falta tu mamá, pero no sabes ese impacto,
O sea, ese sentimiento, ¿qué impacto va a generar cuando te das 40? Hey, A eso me refiero. sí. Yo ahora veo y digo, fui súper, súper, súper feliz en mi infancia y adolescencia. Hey, Porque lo veo y tenía todo. Y tal vez sí lo sabía, no sé, o tal vez ni lo analizaba, o no me acuerdo si sí lo pensaba. ahí estaba. Ahí estaba y ya. Solo ahora que me faltan tantas personas, a ver, yo lo que trato ahora es enfocarme ya no en quiénes faltan, sino en quiénes están. Hey, Pero sí es inevitable, pues la neta, pensar en quiénes no están, y creo que a todos nos pasa. Pero en ese entonces era cenar, platicar, una cosa como muy, ¿sabes? Íntima, siento, como mucha calidez, esa época o esa cena o cenas que estás en teoría con la gente más cercana, la gente que más amas, a menos que inviten al arquitecto Lames y no sé qué, ¿no? Pero en mi casa era muy raro eso, sí era como mucho más íntimo. A lo mucho iban amigos de mis papás, pero eran muy amigos. sí, claro. No, el arquitecto, no sé quién, o sea, Sí, eso sí. sí no. Y creo que estas fechas pueden llegar a pesar mucho porque piensas muy cañón en lo que no tienes. O sea, es una fecha que sí o sí vas a pensar en lo que no tienes y pienso mucho que a veces más que en lo que sí tienes. Órale. ¿Y tú por qué crees que es eso? Que pensamos tanto en lo que no tenemos o que Por, se siente tan cañón en estas fechas. a ver, eso es para algunas personas, pero también me puedo imaginar que para muchas otras es al revés, que lo empezaron a disfrutar mucho más grandes. Claro, porque de niños ¿No? eran, es lo que te decía, ¿no? Porque de niños eran, no sé, tenían una vida muy fea, por lo que sea. Sí, o de muy escasos recursos, Muy fea. o faltaba alguien, se acababa de morir alguien y crecieron de cierta forma, qué sé yo. Ajá, algo que los marcó y lastimó mucho en su infancia. Exactamente. Y quizás se casaron y entonces, y tuvieron hijos Eso, o algo, por ejemplo, y entonces ya se convirtió en algo chido, ¿no? Eso le pasó a mi mamá. Claro. Cuando ella empezó a disfrutar Navidad y Año Nuevo, y eso fue cuando se casó y tuvo hijos. Mira, ¿ves? Ajá, eso le pasó pues justo a mi mamá. Y de hecho creo que a mi papá también. Yo dudo mucho que mi papá haya disfrutado sus Navidades antes. Lo dudo Por enormemente. todo lo que me han platicado y me O sea, él platicó él, nunca yo lo también dijo. lo dudo muchísimo. Nunca lo dijo Muchísimo. con esas palabras, pero podría jurar que no lo disfrutó Claro. nunca, sino hasta que se casó y tuvo hijos. Eso es interesante lo que estás diciendo, o sea, Porque para ellos fue al revés. ajá, es interesante pensar Como de en... bendito que ahora sí ya me la voy a poder pasar bien. Claro, 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 qué chido. Pero al final del día es una fecha que va a estar, son fechas que van a estar cargadas de emociones muy fuertes. Sí, Ya sea porque, híjole, qué increíble, qué hermoso era, ya no es así. O bien, qué horrible era, güey. Qué chido que ya no es así. sí, sí, sí. Pero tú, ¿por qué crees que esas fechas, que es lo que me preguntaste a mí, Por lo mismo están que tú tan dices, cargadas? Okay, por lo ok. mismo que tú decías, porque es una época en la sí o sí vas a estar con tu familia, vas a ver Sí. que, o sea, si tienes a alguien en tu vida. Sí, eso. Y Es- puede ser una gran experiencia o una muy pésima mala experiencia. Claro, ¿Quién está en mi vida? ¿En dónde estoy parado en este universo? ¿Quién me rodea? ¿Quién me ama y a quién amo? Es más, de a quien yo amo, ¿quién me ama de vuelta? claro. Y es una época en la que estás obligado, es un momento tan excesivamente familiar, porque, a ver, en México todo es familiar, o sea, todo es un buen momento para que la familia se reúna, Que por supuesto. ¿no? Pero a nivel mundial, estas fechas es cuando se juntan todas las Claro. familias del mundo. Claro, esto es mundial. Esto Sí, es sí. mundial. Es global. Es global y siento que es por eso que es tan, tan, tan fuerte y que le das especial importancia, relevancia a la familia y que piensas sí o sí en tu familia y cuestionas aspectos de tu familia. Por supuesto. Si tu familia está bien, si está mal, si está, si no está, si falta, si no falta, si están cerca, si están lejos. Sí o sí vas a, sí o sí vas a pensar en algo intenso. Hey. Sí, sí. Es inevitable. Es inevitable. Y es completamente inevitable. Tan solo la cantidad de, voy a usar una palabra que ya sé que no es, pero
pues en esta plataforma es difícil decir esas palabras, por algo aumentan tanto las automoriciones, Las desvivisiones. las autodesvivisiones, Ujú. ¿no? Porque se acuerdan de lo que no tienen o que no pudieron cumplir tal cosa o que siempre ha sido una mierda o que siempre para ha sido ellos, una ¿no? O porquería. sea, claro. Exactamente. Sí. Y, o sea, ahorita ya nos clavamos densísimo en la textura del tema de la familia y eso, pero la parte Eso es la Navidad. pero la parte de Año Nuevo es bien intenso también. Navidad, Claro. familia, lo que tuve, lo que no tuve, lo que quería y me quitaron, lo que, no sé, ¿no? O todo lo que ya hablamos. Ajá. Año Nuevo siento que es como todo un abanico de cosas intensísimas que pasan todas al mismo tiempo o sí o sí en algún momento, en algún año te va a pasar una u otra cosa. ¿A qué voy? Sí o sí el Año Nuevo es un cierre de ciclo. Sí, porque Yo sí. no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. A mí me ponen esa canción y lloro. Sí. Para Sí. mí el Año Nuevo sí o sí tiene que empezar con esa canción. Pero ahora la escucho y me pesa. Porque era y era a ver todo el mundo abrazándose, mi papi, mis hermanos, mis tíos y bailando y sabes y yo no y mi abuelo así payaseando. O sea, la carga Ray Conniff, Ey, o sea, y te consta, para mí Ray Conniff es Navidad. sin Me duda. vale gorro si se escuchaba en junio. Para mí Ray Conniff Claro. es Navidad. Ey. Santa Claus es Ray Conniff. Beyond the Sea, o sea, sabes, Bésame Mucho, todas esas para mí representan mis Navidades. Sí. Y las escucho y no puedo evitar, por un lado, sentir un amor inmenso porque yo estuve rodeada de muchísimo amor, pero gran parte de ese amor ya se murió. Ey. Y entonces lo escucho y es como un fuck. Claro. Ya no están todos ellos. Están estos nuevos y es la esperanza de algo nuevo. Sí. Y empiezas a contar historias nuevas. Y eso es lo que también te trae el año viejo y el año nuevo. Esta posibilidad de despedirte de lo horrible. Sí. Y darle la bienvenida a un océano de esperanza de que esta vez sí va a ser mejor. ¿Cómo nos fue en el 2024? No, bueno, a ver, horrible, pero lo cerramos increíble. There you go. ¿Qué es? Un ciclo. Es el año... ¿Y cómo empezó el 2025? Pero a ver, espera, el 2024 es la ironía para nosotros, fue la ironía más grande en la historia de la humanidad, porque fue el año de nuestras vidas que más dinero tuvimos. Ey. Ya no. Hablo del 2024. Ajá. Fue el año, pero cañón, que más dinero tuvimos. ¿Y qué más tristes estuvimos? Y qué más tristes estuvimos, porque era como, pero estoy en el funeral de mi tío. Uh-huh. Ve la cantidad de dinero que me acaba de entrar, pero se murió Fer, mi amigo. Exacto. Y lo estoy viendo mientras lloro y ni siquiera lo alcanzo a leer bien porque estoy llena de lágrimas. Exactamente. Y de la muerte de mi gata yo no hablo. Lo sé. Así. No pone a hablar de eso. No, lo sé. O sea, ¿cómo fue? ¿Y cómo cerramos el año? Y que, a ver, teníamos lana y ni toda la lana que dimos salvó a nuestra gatita. Así es. Y ese año lo forzamos a que terminara increíble, porque si no, no manches. Que es, sí, y que es precisamente, yo creo, este poder que también tiene el Año Nuevo, ¿no? O sea, este poder que no sé por qué motivo le hemos dado o le damos. Porque sí es un cierre de ciclo. Sí, o sea, que es un cierre de ciclo, sí. A ver, es un calendario que inventamos los humanos. No, pero ahí está. ¿No? Pero ahí está. No existe, o sea, al universo le da igual si es junio, ¿no? Claro, por supuesto. Pero vaya, es un calendario que nosotros inventamos. Como dice Carlos Abraham, al universo le vales madres. No, dices tú pero también. no lo dice Carlos Abraham, no, lo decía Carl Sagan. Carlos Abraham lo aprendió de Carl Sagan. Ok. Y Carl Sagan decía, al universo le eres totalmente indiferente. Va.
y al universo le somos indiferentes. Sí, y nosotros inventamos la fecha. El calendario y tal, pero pues a mí me vale. Yo soy humano y es diciembre. No, y precisamente estamos cerrando el año y estamos decidiendo cerrarlo de alguna manera y abrirlo de otra porque es un cierre de ciclo, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene un poder ahí intrínseco que estás, no sé, decidiendo hacer las cosas. Sí, sí o sí es un cierre de ciclo. Quieras o no quieras, lo busques o no lo busques, creas o no creas en los cierres y aperturas de ciclos respectivamente, es un cierre de ciclo. A fuerza. Sí o sí, nada más porque ya se acabó el año. Exacto. Ya. Ya. Y también hay que decirlo, que hay años que dices, increíble estuvo este año. Exacto. Estuvo increíble, increíble. Qué mala onda que ya se terminó y entonces entras al siguiente año con así poder, de, con poder. ¿qué va a pasar este con año? ganas, con ganas. ¿No? Ajá, exactamente. O viceversa, y crees que va a entrar el mejor año de tu vida y de pronto es el 2014, que Sí. se murió mi papá. Sí, claro. Y así vas juntando años y por lo menos yo es como ojalá esté chido. Sí, la le neta, echas, te debe ser muy le honesta. pones huevos a la canasta para intentar que esté todos chido, los ¿no? huevos a la canasta, pero al final del día ve todo a saber qué vaya a pasar. Y las cosas que están fuera de tu control lo pueden hacer un gran año o un pésimo año, ¿no? O Como un bien poco de dijiste, las dos. Un poco de o las un dos. año llevadero. O fue como, pues no estuvo tan mal, porque siento Sí. que es el caso de este año, ¿no? Sí. Ajá. O sea, no estuvo bien. O sea, no pasó nada horrible. Eso. Entonces, en ese sentido fue un buen año. No pasó nada horrible, tuvimos que comer. Sí. No abundancia hardcore, pero tuvimos que comer. Ajá, pero para mí fue un año emocionalmente intenso. O sea, para mí ha sido un año de, sobre todo, decir hasta aquí. Sí, eso, sí. Sé perfecto a lo que te refieres. Hasta aquí. Yo sé perfecto a lo que se refiere. Sí, no lo voy a decir, pero... Ya estuvo suave. El mismísimo ya estuvo suave. Ya me cansé. Ey. Ya me cansé. Y es fuerte. Porque supuesto. también es dejar ir aquello de lo que ya te cansaste. Claro. Dejarlo ir como siempre lo has conocido. De pronto un buen día dices, ya me cansé. Un duelito, ¿no? Bastante. Un duelito. Sí, porque hay algo, o sea, que tú tienes que dejar de ser de cierta forma. Hay algo que está muriendo. Hay algo que se está muriendo ahí. ¿No? Ajá. Y para mí es el año de ya me cansé. Sí, lo sé perfecto. Y si quieres estar en mi vida, y si quieres que yo esté en tu vida, pues ya está en ti. En mí ya nunca va a volver a estar. Sí, como bajo tus propios términos, ¿no? Pues no, porque... No, sí. No, porque pues, las relaciones no son bajo tus propios términos. Más bien es ¿quieres? Ráscale tú. Claro. Yo estoy aquí abierta, pero no pienso volver en mi vida a mover un dedo. Te toca. Me tocó a mí toda la vida. A huevo. Me tocó toda la vida. Te toca a ti. Ey. Se acabó. Y eso se acabó rudo. Que para mí este año es como un wow, es el gran dolor de mi año. Sí. Pero es el año de Marta y Kene del podcast. Llevamos ya casi un año. Sí, o sea, estamos a un mes. Más o menos. De que llevemos un año con este podcast. Y la neta es un proyecto que nos ha traído mucha esperanza, mucha felicidad, mucha expectativa para algo bueno. Ey. Antes de cerrar, me gustaría hablar del tema de los propósitos de Año Nuevo. Ok. Está muy cañón. Que es justo lo que decíamos, ciclos, cierres, propósitos. Y la oportunidad de ahora sí hacer las cosas. Ey. Y más allá, bueno, a ver, te quiero preguntar, ¿cuáles son tus propósitos del 2026? Ok. Continuar, esa pregunta está bien padre, porque es algo que me ha pasado precisamente en muchos de los años nuevos, ¿no? Que me propongo algo y por eso lo encierro en ese círculo, que yo me propongo algo, me trago, casi muero por tragarme las uvas en las 12 campanas. Y todo así, quiero esto, año siguiente, se muere la mitad de tu gente.
No. O te mueres tú tragándotelas en las Sí, 12 así, campanadas, ¿no? así. O sea, la otra las voy a triturar y me las voy a echar Imagínate así, ¿no? morirte así asfixiado con una uva. Ajá, y tu deseo era vivir hasta los 102, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, ¿por qué hablo precisamente del Año Nuevo? Porque a mí me pasa mucho que le tenía mucha fe a estos propósitos de Año Nuevo. Yo le tenía mucha fe a esos, así como, ahora sí, y ahora sí voy a hacer esto, y ahora sí esto, ¿no? Y nunca lo hacía, ¿no? La dieta, el ejercicio, el negocio, la salud, súbete y bájate, lo que tú quieras y mandes. Voy a encontrar el amor, ¿no? Si no lo has encontrado. Voy a ser más chido con mis amigos, voy a ver más a mi familia, lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Yo nunca lo hacía. O sea, ¿no te proponías cosas? No las ¿O llevaba no a llevabas? cabo. Ah, ok, ya, entiendo. Perdón, me expresé mal. Ajá. No llevaba a cabo todas las propuestas, los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Que yo Ajá. tenía. ¿Tu propósito de este año es llevar a cabo tus propósitos? No. No. Yo este año empecé a cuidar mucho más mi salud, mi alimentación más o menos. Estoy yendo al gimnasio. Y estás muy feliz yendo, además. Sí, ¿no? Y aparte, pues allá como religión, ¿no? O sea, de voy, ¿no? Sí, A lo que voy ya con lo esto- hiciste parte de tu día a día. Ajá, exacto. Que es muy difícil porque tengo Es 3 muy trabajos, difícil, ¿no? sí. Pero bueno, a lo que voy con esto es, mi propósito de Año Nuevo va a ser seguir con este propósito. Darle continuidad a esto. Ajá. Y que me dije a mí cuando empezamos a ir al gimnasio, no voy a desistir. O sea, voy a aferrarme como un maldito perro a la yugular y me voy a aferrar y me voy a aferrar y me he seguido aferrando. Entonces, mi propósito ya no va a ser ¿qué voy a hacer? Va a ser sigue Darle con lo que te propusiste, sigue, ¿no? Y ya que he estado viendo cambios en mi cuerpo, sí quiero estar más delgado, no quiero ser modelo, no me interesa, pero ya también es como una parte de qué bueno que estás logrando ser sano y que estás disfrutando. Sí. Una parte sana, tengo partes que no son sanas, ¿no? Entonces, eso para mí nadie es sano por completo. No, yo sé, pero es como, eso para mí es ahora lo que engloba un propósito, ¿no? Lo que te propusiste durante el año, sígalo haciendo. Y si te avientas otro, que sea casual, o sea, no te propongas cosas de locura, ¿no? O sea, proponte cosas que sí puedes cumplir y que quieres cumplir. Eso es lo que yo creo. Muy bien. Eso es lo que para mí engloba los propósitos del año nuevo, ¿no? Sí. Darle continuidad para Kenneth a esos propósitos que no necesariamente fueron en año nuevo, pero te lo propusiste y lo lograste. Ahora Sí. aférrate a eso, aférrate. Uno de mis propósitos, que los dos son igual de importantes, porque además tienen que ir de la mano para mí, es este podcast. Pero Marta y Brad Pitt, el podcast, ¿no? Marta y el mamado, el podcast. Ajá. Este proyecto es algo, la forma que tomó este proyecto es algo que yo quiero desde niña. Ok. Órale, ok. Es algo que yo quiero desde niña. De una u otra forma terminó convirtiéndose en un podcast. Sí. Pero es algo que yo quería hacer, que lo siento aquí cañón desde niña. Ok. Esa es una cosa. Seguir súper enfocada en esto, porque para mí es un reto muy grande permanecer enfocada en algo. Y Claro. creo que he estado súper enfocada. Muy. Mi propósito es seguir igual de enfocada, o si no es que hasta más. Ok. Pero por lo menos igual. Sí. Y por otro lado, seguir creciendo en el amor hacia mí misma. Ok, qué chido. Creo que he logrado muchas cosas de autoestima. Es increíble que es el tiempo de mi vida. Le damos mucho peso al peso corporal. Lo sé, entendí. Y entonces entran temas como gordofobia y bla, bla, bla. Sí, Yo estoy hablando de mi cuerpo. claro. Punto, no el de nadie más. Es la época de mi vida que más sobrepeso he tenido. Es increíble. Además, cabe mencionar que todos mis niveles están perfectos. Güey, perfectos. Entonces, el peso no necesariamente tiene que ver con salud, porque hay gente que es muy delgada Y está muy muy enferma. Sí. O sea,
estoy increíblemente sana, está cañón lo sana que estoy. Y es la época de mi vida que más sobrepeso he tenido y que mejor me he sentido conmigo misma. Eso está bien chido. Está muy cañón. Eso está súper chido. Y ya estoy envejeciendo. A ver, ya tengo papada, arruga aquí, arruga en la frente, ya se me están colgando los ojos y no me pienso inyectar, ni cortar, ni meter, ni poner nada. Ey, Y como esté la onda, pues así estuvo. Y si me ven vieja y jodida, pues así envejecí y no hay nada que hacer, sí. ¿no? Pero es natural. No, y eso quieres. Y eso quiero envejecer con naturalidad. Digo naturalidad porque, güey, me pinto el pelo, ¿no? Claro, Pero no quiero tener el pelo blanco a los 44 tampoco. claro. Te Te refieres a las arrugas y todo me eso. refiero a arrugas y al envejecimiento, el hecho mismo de envejecer. Ey, Me estoy feliz con el hecho de estar envejeciendo y verme al espejo y decir, no manches, ya me veo bien jodida. ey, Pero qué increíble al mismo tiempo poder verlo. pues sí, ¿Cuánta gente no lo puede ver? claro. Y es cuando más me he amado a mí misma. Eso está increíble. Pero creo que tengo mucho trabajo que hacer todavía con arrastrarme a darle amor a gente que no lo aprecia. Sí, eso es un gran propósito. Y eso es un gran propósito, aprender a decir, también yo importo Sí, y seguir fomentando las relaciones que fomentan mi relación. No sé si me explico, te porque explicas por no quiere completo. decir que así todo mi alrededor soy yo quien fomenta. No, por supuesto que no. No, pero fomentar Mis- quien Mis fomente. amigos y a ver, tengo los mejores amigos del mundo, punto. Estamos hablando de quien no. Sí, o sea, hablo de mis amigos me fomentan súper Claro. cañón, o sea, no. Sí, claro. Igual por ahí hay un par que si no les hablas tú, Como que no tanto. ¿no? Y también con ese par, o sea, hablo en general, ¿no? Ujú, ujú. De, güey, yo importo muchísimo y estoy cansada de arrastrarme para ser yo la que lo demuestre. Y ese es tu propósito. Mi propósito es entender que eso es un acto que me demerita, que me baja, que me apaga, que me lastima, que me ofende. Yo no creo que lo tengas que entender. Yo creo que tienes que actuar porque ya lo entiendes. Sí, pero también es algo en lo que te encuentras enredado en la vida. Ujú. Y salir de ese es un desmadre. Por supuesto. Y, Pero por y eso digo estás actuar. acostumbrada a ser de una forma y dejar de ser así está cañón. Pero vaya, eso, o sea, güey, yo también importo y fomentar eso de mí va de ida y de vuelta, no nomás de ida. Porque esas son cosas que no nada más me lastiman, me hunden por completo, Lo domino. ¿no? Y esos son mis propósitos de año nuevo. Me gustan mucho Si los bajo de dos. peso chido, no es como que estoy haciendo gran cosa. No, como siempre estás más preocupada, y lo mega aplaudo, estás más preocupada por quién es Marta, el interior de Marta. No lo digo como, Sí. lo digo como chistín, pero me encanta, porque es como te estás preocupando por lo que realmente importa, ¿no? Porque como bien dijiste, estás súper sana, Sí. ¿no? Que tengas más peso que antes, pues bueno, pero estás muy sana, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Pues estar sana acá y estar sana acá, ¿no? Y creo que mis propósitos por primera vez en la vida son factibles. Eso. Porque Es un poco empieza lo el que yo decía, año. es un poco lo que yo decía también. Empieza el año y es como, claro, este es el año en el que me voy a comprar, Ajá. ¿no? Y voy a ganar no sé qué, y por fin voy a hacer, como decías, el negocio de no sé cuánto, y la dieta, y el gimnasio, y no sé qué. Eso. Y, güey, la neta es que en febrero ya regresas a desayunar gorditas de chicharrón. Exacto. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué está en tus manos y bajo tu control? Ajá, y ¿Qué? que realmente te vas a esforzar por hacerlo también. Porque yo no sé, por ejemplo, del podcast, no sé si el podcast va a crecer o no. Claro. No tengo idea. Yo voy a hacer cosas para que crezca. Claro, De eso sí estoy segura. claro, Solo de eso, claro, ¿no? claro. Porque mi propósito podría ser, voy a hacer que el podcast no sé qué, y es como, no, güey, eso no está en mi control. Está en mi control yo darle, Por supuesto. ¿no? Y está en mi control poner límites
de respeto hacia mí misma. Esas dos cosas sí están bajo mi control. Claro. Entonces, está cool que hagan el ejercicio dentro de ustedes mismos de qué está bajo su control. ¿Y qué sí están dispuestos a hacer? Y qué exactamente. Porque tú puedes decir, ya voy al gym diario. Tú y yo sabemos que no vas a ir al gym diario. Exacto. A menos que seas Kenneth Trian. Que sean honestos con ustedes mismos Claro. y digan, güey, esto sí está bajo mi control. Claro. Y lo lleven a cabo. Ya vamos a cumplir 1 año con este podcast. Ey, sí. ¿Para ti qué representa 1 año después? Ok. Representa muchas cosas que no tenía pensadas, que no tenía planeadas y lo más importante, que no quería. Yo no quería hacer este podcast porque no sabía si quería que toda la banda supiera de mí y quién soy y todo, ¿no? Porque somos muy honestos con ustedes, banda, muy Y dentro de honestos. esa honestidad hay que decir que Kenneth es bastante hermético, aunque no lo crean. Es correcto, es correcto. Ajá. Entonces, lo que representa para mí es que ya le di la vuelta a la moneda o a la idea de lo que tiene que ser este podcast. No, y la capacidad que tienes de abrir tu mente a cosas nuevas también. Gracias en gran parte a ti. A ti, mi amor, a No, ti no, mismo. claro, bueno. El que abrió la mente fuiste tú. Claro, pero me abrí a escuchar, me abrí a escuchar a escuchar el por qué podría estar chido, ¿no? O sea, para mí, hoy, algo que no quería, que no pensé, que no deseé, ya es algo que quiero siempre. Nada más por el sencillo hecho de que para mí esto se está convirtiendo y se convirtió de 1 año para acá en mi trascendencia. Esto es lo que yo voy a dejar. Si yo este año que sigue logro que podamos darles cosas buenas, entretenidas, padres, consejos chidos, vivencias tristes, vivencias felices, todo lo que estamos haciendo, risas, lágrimas, esa es mi trascendencia. Y es algo que yo también cuando era niño deseaba mucho. Trascender. Y lo dejé morir. Ahora, 1 año después, es como, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, pero si vivo 10 años más, si 10 años más hacemos este podcast, o 50 años más, me va a parecer increíble que hijos de amigos me puedan ver, que mis sobrinos me puedan ver. O gente que no te conoce. Que mis bisobrinos me puedan ver. O sea, Pedro Infante no ha muerto, ¿verdad? Elvis Presley no ha muerto, ¿verdad? O sea, estoy jugando. Que Kenneth Trian tampoco Ajá, muera. estoy jugando, pero es como, eso me pasó a mí en 1 año en el podcast. Y es porque me está gustando que la banda vea quién soy a este nivel, ¿no? La gente que no me conoce. Y me está gustando mucho. Entonces, eso es algo que a mí me deja el podcast por completo, que ya no es una cuestión de, lo vamos a hacer, sí, no, cómo te vas a desenvolver ante la cámara, te vas a ver bien ante la cámara o no. Ya no me importa. Es, banda, aquí estoy. Esto es lo que hay y lo disfruto muchísimo. Ese es el cambio tan radical de no quiero, ahora es como cuando grabamos, qué hay que hacer, súbete, todo eso. Todo muy feliz. Y si es gracias a ti, ni modo. No, es gracias a ti. Bueno, a los dos. Quien lo hizo eres tú al final. Sí, Es que sí, ¿por qué insistes en quitártelo? No me lo Y quito. dármelo a mí. Porque yo puedo tener la idea del mundo y tú me dices que no. El que al final accedió a hacer algo, pues sí. Y habla muy cañón de la capacidad que tienes de abrir tu mente a cambiar de opinión. Sí, a ser más flexible. Eres, pero cañón, o sea, habla muchísimo mejor de ti que de mí. Pues sí, aplausos a mí. Aplausos a Kenny. Bueno, ¿y tú? Híjole, es que para mí representa muchísimas cosas, pero no las voy a decir todas porque está cañón, sino otra hora más. Pero creo que representa, sobre todo, como que va a sonar como a cliché muy cañón, pero como que tengo la capacidad de sí crear cosas. Ok. Que suena increíblemente chiquito, pero para mí es muy grande. Porque yo toda mi vida he tenido la sensación de justamente no tengo la capacidad de hacer cosas. Ok. Ajá. Qué chido. O sea, qué chido lo que estás viendo en ti, pues. Exactamente. Sí. Y de pronto estar haciendo algo que, a ver, o sea, no somos el podcast ni cerca con más suscriptores,
No, pero sí es el que México esperaba. Tenemos hasta el día de hoy un poquito más de 4,000 suscriptores. Nuestros capítulos tienen alrededor de, no sé, 150, 170 vistas, más, menos. Eso es muchísimo. A ver, lo que pasa es que vivimos ahora en el internet, o sea que mínimo 1,000,000 es algo bueno. Ey, Pero 150 personas son muchas. eso. Son Qué chido. muchas. Y es decir, güey, ¿por qué insistes en demeritar tu trabajo Ey, cuando eso es muchísimo? Para mí ha significado cambiar el chip. O sea, yo nunca he sido per se una persona negativa, pero tampoco me he distinguido por ser la reina del positivismo, sí, sí, ¿no? sí. O sea, como que estoy un poco ahí flotando en medio de los dos. Ajá. Y sí me ha ayudado a convertirme este podcast en una persona muchísimo más positiva Ah, qué increíble. y más paciente y más tenaz, porque para mí es muy fácil dejar las cosas botadas y también como no voy a tener la sensación de que no tengo la capacidad de lograr cosas si las dejo botadas a la mitad. Entonces, ¿cómo sé si este podcast va a crecer o no si lo dejo botado? Bueno, pero eso No, también es parte de tu neurodivergencia. O No, sea, totalmente, pero también necesito hacer algo, ¿sabes? lo estás haciendo muy bien. Y la verdad para mí es uno de los logros más grandes de mi vida. Ok, qué maravilla. Y es lo que más representa este podcast, a ver, güey, sí puedes, sí te puedes enfocar, sí puedes lograr cosas y sí tienes la capacidad, es lo que más ha representado. Bueno, no sé si lo que más, pero una de las cosas... ¿Sabes cómo si puedes? Si te lo propones. Propósito. Ay, me he propuesto tantas cosas. No, pero mira. Y creo que también está representando mucho para mí, la capacidad que tenemos como pareja de estar cambiando constantemente, crear cosas nuevas, de cómo esto solidifica muchísimo más nuestra pareja, porque es un proyecto en común, en conjunto, Sí. en el que ambos buscamos lo mismo y que para que se logre tiene que ser un esfuerzo en común, en equipo, en conjunto. Claro. Porque, a ver, si tú tuvieras solo tu chamba y yo la mía, pues compartes. Oye, no, pues hoy me fue la fregada. No, pues sí, hoy me fue increíble. A ti, no, pues tal y tal de la chamba y no sé qué, y pasó tal, pero pues no te entiendo porque quien lo vive eres tú. Claro, claro. Y de vuelta yo te puedo decir, no, pues tal, no sé qué, y ya dominas qué hago Sí, pues pero todo lo no que lo haces en tu entiendes. trabajo. Yo no hablo con ellos, yo nada. Pero o sea, no lo entiendes porque pues no lo haces y no es tu chamba, pues. Claro. Pero esta es nuestra chamba y esto es un idioma que hablamos los dos y para mí representa un futuro muy esperanzador que va mucho más allá del podcast, de que ambos tenemos la capacidad de salir de el peor hoyo en el que se puede encontrar una persona. Eso es lo más cañón para mí, que pasamos de estar en la depresión, bueno, no en la depresión, en una depresión bien ruda, bien profunda, cruel, dolorosa, y de pronto resurgir Eso. juntos, estar hundidos juntos Ey, y rescatarnos juntos. eso. Qué chido. Eso para mí es lo que más representa el podcast. Qué maravilla. Ajá. Me encanta. Sí, Me encanta. pero pues, ¿sabes también qué representa? ¿Qué? Que se suscriban al canal. Suscríbanse al canal, bandita. Denos un feliz año nuevo. Porque nos encanta que nos vean, nos encanta que nos comenten, nos Exacto. encanta que se rían. A mí que me manden mensajes así de esto que dijiste estuvo súper cagado y yo le voy más a Marta y estás todo tonto y jajaja. Me ha fascinado, me ha encanta. fascinado saber Ujú. que hay gente que de repente no se la está pasando tan chido Uy, y que nos ve y ese ratito Se la pasa pasa chido. O sea, eso es la mejor noticia que me han podido dar. No podría de verdad, estar. la mejor noticia que me ha podido dar.
y que nos ve gente que es como, es neta que me ve y no manches, qué increíble, así, Sí. ¿no? Y que ha salido a apoyarnos gente hermosa que no sabíamos que era tan hermosa. Ey. O sea, todo eso está muy lindo, la neta. No, Ajá. es lo que yo te decía. O sea, para mí, un placer que no pensé que quería Ujú. y que lo estoy abrazando como ya algo, pues, de lo más importante en mi vida. Sí, Pero sí es muy importante que se suscriban al que se canal. suscriban al Y canal. saben también que es muy importante que tengan una muy feliz Navidad. Prosperísimo año nuevo. Si no es un buen año, no fue un buen año, con todo mi corazón deseo que termine pronto lo que sea por lo que estén viviendo. De hecho, en este momento en particular, le quiero mandar un abrazo a Carla y a Mónica, su tía, y a su tío David, y a su primo Fer, y a Cristel, y a toda la familia González. Los amo, van a salir de todo lo que están pasando. Les mando muchos besos y aférrense los unos a los otros. Y eso les digo a todos los que no estén pasando un buen año. Aférrense a lo que sí tienen, piensen en lo que sí tienen, no en lo que no tienen o en lo que se la están pasando mal. Piensen en lo que sí tienen. Y el año que entra es una esperanza para que las cosas salgan mejor. Los quiero mucho. Muchas gracias a todos. Bye.